Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a Revenet. Bienvenidos una semanita más a Análisis de los Mercados Financieros, donde retransmitimos el estado actual del mercado de criptomonedas y el rumbo que va a tomar el decurso las siguientes semanas y meses. Y han pasado 108 días desde que Bitcoin y gran parte del mercado tocaron la parte más baja, pero aún así el miedo sigue reinando. Esto ha sido la sintonía de estos últimos 3 meses debido al comportamiento del precio. Hemos visto estos periodos laterales tanto por Bitcoin como por Ethereum, por Solana y gran parte del mercado que han ido continuando. Esto lo hemos representado en los 4 gráficos que incluyen la capitalización de criptomonedas, tanto excluyendo Bitcoin, Bitcoin y Ethereum, excluyendo el top 10. En todos ellos aún vemos este zigzag, esta lavadora para arriba abajo, sin movernos del mismo rango de precios de una forma bastante lateral. El movimiento actual aún no ha presentado mucha fortaleza y es por eso que gran parte de los inversores tienen ciertas dudas de que esto haya sido la parte más baja y que falte el remate final. Así que para identificar si esto ha sido lo peor o aún tendremos que experimentar otra caída más, vamos a analizar los indicadores que traemos aquí semana tras semana para poder sacar una conclusión. Ahora mismo tenemos dos gráficos, el de Others y el de Bitcoin contra el oro. Vamos a tener una respuesta muy clara dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque si analizamos el indicador de la MACD, estamos viendo que se acaba de printar el histograma en verde por primera vez desde que empezamos la gran caída. Cuando esto ha sucedido en los últimos bear markets, en las partes más bajas del mercado de las altcoins, determinó que la parte más profunda ya había entrado. Lo tenemos aquí en el año 2023. Fijaros que cuando ocurrió el cruce ya habíamos finalizado el bear market. Lo mismo podemos verlo en esta iteración, en el año 2018. Si ampliamos aquí en el histograma, podemos ver que al cruce ya estábamos subiendo en el primer impulso. Si intentamos mirarlo más alejados en el tiempo, realmente en esta parte de aquí abajo no tenemos tantos datos como para poder predecirlo de una forma más exacta, pero en el momento que ya también empezamos a subir por esta zona, sí que tenemos este crecimiento. Así que yo esta parte inicial no la tengo muy en consideración ya que es el inicio del gráfico, pero también vemos que estamos en el histograma en verde. Entonces esto nos deja solamente con 2 iteraciones más la actual 3 y en las dos últimas sí que vemos estos cruces que determinan las partes más bajas. Ahora mismo tenemos el histograma en verde y tenemos el cruce. Pero este cruce se puede deshacer si en estas 2 semanas terminamos por debajo de cómo hemos finalizado en esta última. Un poquito por debajo lo podría anular, por lo que será interesante de ver cómo se comporta el mercado para poder señalizar otro indicador más que ha funcionado el 100% de las veces. Y es que el mismo caso sucede por Bitcoin contra el oro. Temporada de 2 semanas, la MACD ahora mismo está experimentando el primer cruce positivo y las últimas veces que lo vimos en las profundidades de bear market, cuando sucedió, la parte más baja ya había sido encontrada. Lo tenemos aquí en 2023. Si nos movemos hacia 2018, fijaros en esta parte que también lo tenemos. Y aquí sí también tenemos otra iteración más, a diferencia del otro gráfico, y es que si nos movemos hasta 2015, ampliamos, también podemos ver este cruce. Una vez sucede, ya estamos recuperándonos. Por lo que en este caso, 3 de 3 en los 3 ciclos de Bitcoin, comparándolo con el oro, encontramos ya la parte más baja cuando sucede este cruce de MACD en temporalidad de 2 semanas. Y estamos ahora mismo llamando a las puertas para que ocurra. Repito, necesitamos un cierre más de 2 semanas, ya que esto acaba de empezar ahora. Si conseguimos cerrar estas 2 semanas y no nos hemos ido mucho más bajo, estaríamos delante ya de otra confirmación más, otro indicador más que gana muchísima fuerza y este caso se ha cumplido el 100% de las veces para determinar que lo peor ya ha sucedido. El otro indicador, como traemos siempre, son los ciclos solares y lunares, por si alguien no lo había visto. Estamos ahora mismo camino hacia un nuevo ciclo solar, el cual va a empezar en agosto. Viendo los ciclos pasados, siempre hemos tenido este primer rally y la parte más baja llegando como muy tarde alrededor del último eclipse lunar.
Y en estos momentos está pasando exactamente esto. Si nos basamos en este análisis, lo tenéis en el último vídeo con más detalles, la parte más baja de Bitcoin ya debería haber entrado y ahora efectivamente ya estaríamos en este primer rally. Este análisis nos sugiere que el gran momento de las criptomonedas va a llegar después del segundo eclipse solar en febrero de 2027, ya que en cada una de las iteraciones pasadas hemos visto continuación del precio, incluyendo el caso del COVID, que a pesar de corregir, terminamos por encima de cuando empezamos. Si nos movemos también aquí en el ciclo de 2016, también vemos continuación y tirando más atrás, en 2013 también la vemos. Estos datos nos apuntan que desde ahora hasta febrero de 2027 estaremos generando esta estructura de suelo mayor, entre que tendremos este primer impulso, corrección 2, y para luego ya hacer la 3 y romper las resistencias y alzarnos a máximos históricos. Esta es mi previsión de lo que va a pasar tanto para Bitcoin como por algunas de las criptomonedas, pero como aún falta mucho tiempo, lo vamos desglosando semana tras semana para ver cómo se desarrolla. Otro indicador más es la capitalización del USDT más el USDC, que si lo observamos desde la perspectiva del ciclo pasado, vimos una contracción cuando Bitcoin justamente ya había entrado en este bear market. Si sobreponíamos los dos gráficos, en el momento en que nos empezamos a contraer, Bitcoin ya estaba en el movimiento más agresivo hacia la baja. Una vez la capitalización llegó a la parte más baja, también lo hizo Bitcoin y luego empezamos otro ciclo alcista. Si nos movemos al momento actual, lo que podemos ver es que la contracción duró muchísimo menos, pero si vamos ampliando y ampliando, veremos que en el momento de que empezamos a perder el punto bajo anterior, justamente aquí perdemos este punto, Bitcoin ya estaba en caída libre y en el momento de que tocamos la parte más baja, Bitcoin también la está tocando a posteriori. Luego vemos una continuación marcando otro punto más alto, así que esta parte de contracción ha finalizado y daría pie a que Bitcoin, si quiere repetir el mismo comportamiento, también ha finalizado el bear market. Siguiendo con MicroStrategy, ya que Bitcoin ha presentado una correlación muy directa con esta acción, solo hace falta sobreponer ambos gráficos para ver las similitudes en el comportamiento. Fijaros que prácticamente son una réplica, pero hay diferencias. Fijaros que en el ciclo pasado MicroStrategy marcó la parte más elevada aquí, mientras que Bitcoin aquí. Este fue solamente un higher low del pico anterior. Y el mismo comportamiento lo hemos observado este ciclo, en donde la parte más elevada de MicroStrategy fue aquí en diciembre de 2024, entre noviembre y diciembre, mientras que Bitcoin fue un pico más alejado. MicroStrategy no fue capaz de quitar el alto, repitiendo exactamente el mismo comportamiento que el ciclo pasado, y luego ya perdiste el punto bajo y bear market confirmado. Este gráfico de MicroStrategy nos permite también apoyar la tesis de que el pico verdadero del bull market de las criptomonedas llegó justamente en esta zona. Si ampliamos para obtener los datos, veremos que desde la parte más elevada hasta la parte más baja ha transcurrido un total de 440 días. Este es un tramo suficiente para determinar que un bear market ha finalizado, porque la gente que está contando que Bitcoin ha empezado el bear market desde esta parte de octubre solamente tiene un total de 122 días. Por lo tanto, dentro de su tesis, esta no ha sido la parte más baja. En perspectiva de tiempo, no puede ser que desde la parte más baja hasta la parte más elevada hayas pasado 1050 días y ahora solo te estés pasando un total de 119, 120. No tiene sentido la relación tamaño-tiempo. Pero si lo ves desde la otra perspectiva y aplicando la teoría de ondas de Elliot, que el pico verdadero fue después de la inauguración de Papi Trump, te pasaste un total de 791 días en esta corrección expandida de forma compleja y en la parte del bear market has tenido un total de 378 días. Este es mi escenario primario ahora mismo en la teoría de ondas de Elliot. Creo que la parte más baja ya ha entrado aquí para Bitcoin aplicando las normas y condiciones. Para mí, ahora mismo, este es el escenario más probable. Siguiendo con más indicadores, tenemos la correlación también de una forma indiscutible entre Bitcoin y el ETF de software de BlackRock. Bitcoin ya está correlacionado con los activos de software, con los activos tecnológicos, con los stocks
Y esto también lo vemos clarísimo si los sobreponemos uno encima del otro. Ambos gráficos los ponemos en escala logarítmica, modo automático en ambas partes, y fijaros qué bien se sobreponen uno al lado de otro. Mismos impulsos, mismos retrocesos, y ahora mismo, si vemos esta correlación, solo hace falta analizar un gráfico y el otro para poder identificar qué está pasando y a ver si Bitcoin realmente ha tocado la parte más baja. Y es que cuando cerramos esto y nos centramos solamente en el ETF, lo que estamos viendo, y aquí ya aplicaríamos la teoría de ondas de Elliot al respecto, es que desde la parte más elevada que tuvimos también en diciembre de 2024, se ha podido formar una corrección expandida, en donde el pico verdadero realmente fue aquí, te has expandido más como Bitcoin y luego te has marcado una, dos, tres, cuatro, cinco waves para finalizar el bear market. Si queremos observar esto desde la perspectiva del RSI, vemos una divergencia positiva entre la Wave 3 y la Wave 5 y una recuperación bastante potente, seguidamente de que rompes el punto alto anterior y así das el giro de toda la tendencia bajista. También podemos observar el indicador del volumen, que justamente en la parte más baja empezó a venir una cantidad de dinero increíble. Fijaros el volumen, cómo se había comportado a lo largo de los años y de repente en esta zona entra muchísimo volumen. Así que esto es un indicador bastante interesante y potente también, que da más fuerza a que este índice ya ha tocado la parte más baja y como Bitcoin está correlacionado, también consideramos que sea el caso. Pasamos al índice del dólar, que de momento se sigue manteniendo por debajo de la zona de los 100, la zona peligrosa, la zona que queremos que no cruce, porque implicaría bastante peligro para los activos de riesgo. De momento continúa siendo como resistencia y no hay nada más que añadir mientras que esto continúe de esta forma. El DXY considero que tarde o temprano va a seguir cayendo, tiene una estructura bajista ya confirmada en temporalidades elevadas y ahora mismo lo que antes era como soporte lo estamos transformando como resistencia toda esta zona de los 100. Esto es un comportamiento muy bullish para los activos de riesgo que cuando el dólar siga la tendencia actual deberíamos también ver continuación en lo demás. Pasando ahora a los metales preciados, tanto la plata como el oro o la plata, ambos se siguen manteniendo en la zona de máximos históricos de una forma bastante tranquila en estos instantes, debido a que ya experimentaron su crecimiento exponencial durante los últimos años. Los inversores ahora mismo estarán pensando qué le pasa al oro y la plata, y es que necesitan un periodo de adaptación, un periodo de consolidación y quién sabe si de distribución después de este rally tan bestia que hemos tenido. Porque estos activos, recordar que si ponemos temporalidad mensual, fijaros que se pasan una gran parte del tiempo de forma lateral para luego experimentar un crecimiento bastante potente. Otra vez, parte lateral y crecimiento bastante potente. Entonces, si este movimiento parabólico ahora mismo ya ha llegado a la parte más elevada, que yo considero que sí, lo que toca es otro periodo lateral antes de continuar otra vez más. Porque yo considero que el oro y la plata van a ir creciendo, pero ahora les toca un momento de pausa. Y ahora sí, pasando a la bolsa estadounidense, menudo festival. Menudo show, familia. Esto está siendo legendario en estos momentos ya. El rally que está experimentando el SP 500, el Nasdaq y el Russell 2000 ya amenaza en continuar a máximos históricos. Aparte tenemos el Dow Jones que también los ha vuelto a marcar. Así que tenemos la bolsa estadounidense en una situación idílica, en una situación en donde tú entras en Twitter y encuentras muchos posts de que el crecimiento de la inteligencia artificial es muy peligroso, que hay claras señales de que esto es una burbuja, de que hay mucho peligro, de que esto podría estallar en cualquier momento, pero aún así los gráficos te están diciendo de que vamos a continuar. Lo están llamando. Estamos en máximos históricos cerrando por encima, continuando. Sí que es verdad que estamos llegando a zonas de sobreventa, por lo que esperaría que retrocedamos otra vez más, pero no creo que esto vaya a ser el final. Lo trajimos en el otro vídeo. Creo que antes de que peten las cosas,
vamos a seguir creciendo bastante más. Ahora mismo, el sector de la inteligencia artificial es apoyado directamente por el gobierno de Estados Unidos, por lo que no les va a interesar para nada dejar que esto caiga. Absolutamente para nada. Van a intentar aguantar esto al máximo de todo lo que puedan, seguir hinchándolo hasta que ya no se pueda más. Y creo que aún no hemos llegado a ese momento. Y creo que aún faltan años para que llegue ese momento y que estamos ahora mismo delante de un crecimiento exponencial que se está magnificando y se está expresando y la gente no está preparada mentalmente para digerirlo. A pesar de que todo esto vaya a terminar estallando, la cuestión es entender o intentar acercarnos hacia cuándo puede suceder. Porque cuando esto suceda, cuando los mercados de valores vayan a petar y tengamos una corrección del 50-60, y cuando digo estos números, no creáis que no puede ser posible. Fijaros dónde nos llevaría esta corrección, ¿de acuerdo? 50% justo en esta zona de aquí. Estaríamos hablando que de los últimos 4 años se borrarían todos los beneficios. Y ya si hablamos de más porcentaje, fijaros, 55. Y si vas bajando, 60, casi te lleva aquí en el crash del COVID. La gente cree que esto no es posible. Pero el crecimiento que ha tenido la bolsa estadounidense, si cuentas que gran parte del dinero que ha terminado aquí es dinero que ha sido imprimido, por lo que el crecimiento no ha sido real, sino que es simplemente la revalorización por la pérdida del valor monetario del dólar, esto ya te quita un gran porcentaje. Y si encima le sumas el crecimiento artificial de la inteligencia artificial sin que realmente se esté generando más, solamente por el loop infinito de estas empresas que se autoayudan en ellas mismas para ir ganando más, pues la situación podría ser bastante caótica. Entonces esto nos deja en una situación muy buena para ahora, con la incerteza y con las dudas que se van a ir esparciendo de que esto no es sostenible y que tiene que petar en algún momento, pero luego tenemos un dato muy preciso sobre los años Shmita que trajimos en el anterior vídeo, en donde hemos visto que cada vez que ha venido un año Shmita han terminado viniendo problemas en los mercados financieros. Lo que sí hemos visto en los años Shmita ha sido auténticamente fascinante. La burbuja.com estalló en un año Shmita. La crisis inmobiliaria del 2008 estalló en un año Shmita. La burbuja de las criptomonedas también estalló en un año Shmita. Fue en ese bear market que tuvimos aquí 2021-2022, en donde gran parte de las criptomonedas no se han recuperado y han seguido aún en bear markets. Y tenemos bastantes de estas. En cada uno de estos años, o bien hemos visto periodos laterales sin mucho movimiento, o bien hemos visto auténticas destrucciones. Sabiendo esto, sabiendo que viene un ciclo solar para Bitcoin y que deberíamos seguir creciendo en base al comportamiento pasado, esto te pone el año 2028-2029, desde septiembre a septiembre, para que en ese tramo puedan venir problemas de verdad. Falta mucho tiempo, lo sé, familia. Estos son datos, los iremos asesorando, iremos viendo cómo se comportan los mercados, pero ahora mismo con el comportamiento actual del SP 500 y los otros índices, sobre todo viendo cómo el Russell 2000 también está acompañando este rally, que las pequeñas y medianas empresas también se estén expandiendo, que todo vaya en conjunto, es un muy buen indicador. Este gráfico del Russell 2000, desde una perspectiva técnica, sin ser un crack en fundamentales, sin ser un experto en toda la materia, lo que te puedo decir es que es auténticamente muy bullish, transformando toda una zona de resistencia desde durante el 2021 hasta aquí 2025, 4 añitos de resistencia, ahora has salido, has vuelto a confirmar y has vuelto a salir. Esto es un comportamiento extremadamente positivo que da continuación en el precio. Así que viendo estos comportamientos de la bolsa estadounidense, ¿qué le pasa a las criptomonedas? ¿Por qué aún están tan bajas? ¿Por qué aún no han arrancado? El mercado está parado y esto genera bastantes dudas. Pues no todas están en el mismo saco. Estamos viendo ya cómo algunas criptos están saliendo de estas zonas bajas y empezando los primeros movimientos alcistas. Dentro de este pequeño grupo encontramos Ondo, representando a los Real World Assets, encontramos Tao, representando a la inteligencia artificial, encontramos Render y Akash, representando el Decentralized Cloud, el cloud descentralizado. Aparte tenemos más criptos como Toncoin, la criptomoneda de Telegram, Tron, una blockchain, tenemos Hype, que en estos momentos
está haciendo algo que nadie más está haciendo. Hype es el leading indicator de las criptomonedas. Hype ya está ahora mismo en máximos históricos. Hype, para todos aquellos que no lo conozcan, es un exchange descentralizado en donde puedes hacer trading apalancado, aparte de otros productos financieros que ofrece. Fijaros que desde enero tocó la parte más baja, aquí en febrero simplemente corrigió, pero luego ha continuado. Para mí el hecho de ver Hype comportándose de esta forma me da aún más confianza de que el mercado está preparado para experimentar el primer rally. Como les he dicho muchas veces, necesitamos ver los primeros ganadores y luego van a seguir poco a poco los demás. Así que iremos monitorizando cuáles son estos ganadores. De momento estamos viendo estas criptomonedas que han salido más fuertes que las demás y así las iremos teniendo todas debajo del radar. Aparte de esto, también tenemos CBEC Network, que se centra en ofrecer tarjetas de pago sin KYC para clientes para que puedas básicamente pagar en tu día a día con su tarjeta. Un proyecto que en base a su estructura técnica tiene bastante buena pinta, familia. Así que os lo dejo aquí para que le echéis un vistazo. Seguidamente de Zcash, de los proyectos más grandes enfocados en la privacidad. Ahora mismo lo tenemos prácticamente a punto de romper máximos históricos, por lo que increíble también ver Zcash en estos niveles. Prácticamente está siguiendo la estela de Hype. Muy interesante. Luego tenemos el caso de Pendle, un proyecto centrado en el staking para generar rentabilidades bloqueando tus propias criptomonedas. También tenemos este primer rally en donde desde las partes más bajas ahora mismo ya lo tenemos a un 90%. Seguidamente tenemos API3, un producto que actúa como oráculo que también ha tenido el primer movimiento ya invalidando la estructura bajista general. Y para finalizar tenemos el caso de ArcBlock que también ha invalidado la estructura bajista en este primer movimiento bastante fuerte, corrección para luego seguir en el movimiento 3, que lo más seguro es que sea el movimiento más fuerte de todos. No obstante a todo esto, hemos visto estas criptomonedas tirar, pero hay el enigma, hay la duda, hay el acertijo de que hay otras, como por ejemplo el caso de Litecoin o por ejemplo el caso de XRP, que siguen sin presentar una estructura alcista. Ambas criptos vuelven a estar prácticamente las partes más bajas que hemos visto de estos últimos meses y esto te hace creer que podría venir un remate final. Un remate final para estas monedas para que volviesen a visitar las partes más bajas y yo considero que, por ejemplo, en el caso de XRP, quebrarlas una vez más para así dar forma y completar esta estructura bajista que en este caso tendríamos este triángulo. Porque tanto en Litecoin como XRP y también el caso de Hedera necesitaríamos ver un punto más bajo para que esta estructura tuviese sentido. Necesitamos de ver este remate final, ya que la estructura actual no es alcista. No lo es en absoluto. Esto es un movimiento de 3, te has movido lateral, los bajos también son más bajos, aquí intentas hacer un amague, pero luego pierdes el punto bajo retrocediendo más bajo. Así que todo esto es puro ruido, no hay fuerza alcista en estos activos para que podamos salir, entonces debemos de ver esta completación hacia la baja. Y esto es lo que estoy esperando en estos momentos, a pesar de ver el mercado ya preparado para ir a hacer el primer movimiento, considero que estos activos nos están dando esta pista de que falta un último sustito para luego recomprarnos y ya subir. Y quien nos puede dar la pista a todo esto es Bitcoin, porque Bitcoin es el motor, es el compás, es el guía quien determina el comportamiento de gran parte del mercado y en estos instantes considero de que Bitcoin podría estar ahora mismo cocinando esta Wave 3 y en donde dentro de la 3 hemos marcado un 1 y estamos camino hacia la 2. De momento este es mi escenario primario para Bitcoin en donde deberíamos de ver una continuación hacia la baja, por lo menos hasta esta zona de interés, de los 71.000 a los 68.000. Porque una vez el precio llegue aquí, es posible que estos activos que aún presenten debilidad finalmente rematen. Así que lo que espero es que Bitcoin caiga por lo menos a esta zona y lo más importante es que aguantemos este punto bajo. Porque en el caso de perder este punto bajo, creo que también tomaríamos este. Así que el punto de referencia ahora mismo se encuentra justamente aquí, que son a los 64.900. Si esto se toma,
y analizaríamos de ver una estructura más grande bajista, que ahora mismo no la estoy contemplando, la dejo con pocas probabilidades, pero si quieren que la traiga, me lo pueden escribir aquí en los comentarios o pueden entrar dentro de la comunidad dentro de Telegram, donde voy publicando los análisis, mi visión de cómo se va desenvolviendo esto de una forma más activa. Solo hace falta que me escribas @xrebe y yo te voy a añadir personalmente dentro del grupo. Así que ahora mismo tenemos esta situación para Bitcoin en donde si somos capaces de romper esta zona de los 82.000 y empezar a cerrar velas diarias por encima, yo creo que solamente ya cerrando varias velas de 4 horas bastante por encima, digamos que ya estamos en esta zona de aquí, desde los 84 hasta los 87, permanecernos aquí, creo que ya hemos terminado el 1, 2 y vamos a por el 3, 4, 5, 4, 5 para terminar esta parte. Así que la referencia brutal que tengo ahora mismo es que si empezamos a tomar estos altos, mantenernos un poco por encima, lo tenemos y salimos en este primer rally y el mercado se va a unir. Las altcoins van a seguir y finalmente tendremos esta Wave 1. Considero que todo esto lo vamos a ver durante el periodo de junio, julio y veremos si se alarga hasta mitades de agosto. Este es mi periodo de referencia en donde vamos a ver este primer movimiento y quién sabe si continuará hasta septiembre. Sé que para julio estaremos ya bastante bullish, el mercado habrá despertado y estamos ahora en este periodo de transición en donde esperamos que estas criptos terminen estas estructuras bajistas, se continúe esta zona de acumulación para llenarnos los bolsillos y así finalmente tener el primer rally alcista. Con todo esto en mente, familia, cerramos el análisis por aquí. Necesitamos que el mercado decida. Tenemos estas 2 semanas para ver si estos indicadores en la MACD se activan, lo cual haría ganar muchísimo más las probabilidades de que la parte más baja en Bitcoin ha entrado y como forma consecuente de que gran parte de las altcoins también lo ha hecho. Las estructuras que ahora mismo nos hacen dudar son las de XRP, Litecoin, Hedera, que no son para nada alcistas. Así que en mi cabeza sigo siendo paciente porque en estas zonas de acumulación podrían venir sustos en un momento u otro. Hasta aquí los datos que vamos a presentar hoy. Por mi parte, ahora os doy mi opinión de lo que estoy viendo, cómo considero que esto va a jugar más allá de los indicadores, un poco el sentimiento, lo que pasa detrás de las cámaras cuando analizo estos gráficos. La situación para mí es clara. Tengo varios puntos de datos, varios puntos de información que me están apuntando a que Bitcoin ha tocado la parte más baja. Existe un escenario bajista que en este vídeo nos lo he presentado con muy pocas probabilidades para que Bitcoin marque un nuevo punto bajo. Ahora mismo estoy viendo altcoins resurgir de las cenizas, pero algunas de ellas aún necesitan rematar. El caso de XRP, el caso de Hedera, el caso de Litecoin. Entonces hay este mix, por lo que en esta zona de acumulación en estos instantes considero de que va a venir algún susto. Va a venir otra vez miedo extremo para terminar de sacar a los inversores otra vez más creyendo de que nos vamos a ir mucho más bajo. Así que considero que Bitcoin tiene que retroceder a niveles bastante peligrosos. Esta zona de los 68.000 creo que la vamos a volver a tocar y es en ese punto en donde tenemos que ver que estas criptos como XRP, HBAR y quizás también Solana, Litecoin, ver dónde están, a ver si marcan estos nuevos extremos, porque en el caso de ser así, esa es mi señal. Las estructuras bajistas completadas, tenemos todos los indicadores, los ciclos solares, tenemos MicroStrategy, tenemos el ETF de software de BlackRock, tenemos la capitalización del UST, USDC, tenemos la bolsa estadounidense en máximos históricos, tenemos el DXY en zona de resistencia, tenemos Bitcoin contra el oro, tenemos muchos detalles para poder estar seguros de que la peor parte ha entrado, pero en la zona de acumulación es donde peor lo pasas en sentimiento, es donde te estás bloqueado y no haces nada, esperas que todo vaya peor, esperas que todo siga yendo mal y cuando te das cuenta los precios se han recuperado y crees que no, que es un simple rally que luego para abajo. Así que estamos en el peor momento de sentimiento después de meses y meses de lavadora de destrucción, de caídas. Ahora el mercado no te da pistas de lo que está pasando o por lo menos son muy ambiguas y de esa forma te dejan sin hacer nada. Y ese no es mi caso. Yo llevo acumulando durante semanas, lo he ido compartiendo por dentro de la comunidad, así que si quieres saber más sobre lo que hago, cómo veo el mercado,
mis reflexiones, mis análisis más día a día, pues solo me tienes que escribir @xrebe y así estamos más en contacto. De esta forma tú también puedes compartir tus análisis, tus descubrimientos y todos nos podemos beneficiar, porque aquí todos estamos en el mismo juego. Yo no soy tu rival, ni el otro analista es mi rival, yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo para hacer mejor los análisis, para descifrar mejor este mercado, para traer más valor a este canal, para que esto os pueda ayudar con lo vuestro y así todos vamos descifrando el futuro que se nos presenta con este crecimiento tecnológico tan vertiginoso, tan poderoso que tenemos que aprovechar. Tanto la inteligencia artificial como las criptomonedas están aquí para quedarse y eso la gente aún no lo entiende. Aún sus cabezas tienen que dar el clic, tienen que dar el cambio de framework para que se adapten y empiecen a ver lo que se nos viene encima. Un mundo digital en donde prácticamente todo va a ser tokenizado, convertido en activos digitales. Todo lo vamos a tener aquí dentro de las cadenas de bloques, tanto tu identidad, tanto tu dinero, tanto tus propiedades, tanto prácticamente hasta lo que comes. Así que sí, esto es un proceso lento, pero la tokenización del dinero va a acelerarse muchísimo. Ya sabéis que los países están trabajando en sacar sus monedas propias, monedas de los bancos centrales. Y esto es una realidad. Y ya sabéis que no pasa nada hasta que pasa todo de golpe. Así que, familia, tenéis la fecha de hasta el 2030. Es el plan que tienen, Agenda 2030. Quieren que el mundo sea de una forma para ese entonces y no esperéis que pase todo 2 semanas antes de que lleguemos al 2030. No, eso no funciona así. Para que el mundo cambie a su modo de ver, a como ellos quieren a ese entonces, las cosas tienen que pasar con cierta antelación para que poco a poco se vaya moldeando. Y ahora mismo estamos viendo este crecimiento brutal en la inteligencia artificial y estamos viendo cómo el ecosistema cripto, toda la infraestructura, la regulación, los grandes jugadores, la mentalidad de la gente que tiene el poder y mueve los hilos, se han ido enfocando hacia aquí, hacia la inteligencia artificial y hacia las criptos. A pesar de que el precio refleje otra historia totalmente distinta, es el momento histórico donde tenemos los fundamentales más de cara para que el dinero entre a chorros, entre como una fuente, como una gran cascada hacia aquí dentro, porque es el momento en donde va a venir la adopción institucional. Abre las puertas a Wall Street y deja que entre la bestia. Y estamos delante de eso. Ahora mismo la gente no se da cuenta de lo que va a cambiar el mundo de aquí al 2030. No sé si esta gente va a conseguir dominarlo tanto como quieren. Esperemos que no, pero aún así hay que aprovecharse de este crecimiento tecnológico para tener suficientes recursos, tan a nivel monetario como a nivel de infraestructura informática, con nuestros robots, nuestras automatizaciones, como a nivel de red de contactos, compartir nuestros descubrimientos, apoyarnos los unos con los demás, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién coño va a venir? Entonces, por eso hacemos esto. Yo comparto mis análisis, pero otra parte de Revenet que vais a ver dentro de muy poco, porque han pasado muchas cosas detrás de las cámaras para yo salir aquí delante, es la unión. La unión hace la fuerza. Y estoy aquí porque quiero compartir mi valor, que más gente se aproveche de este crecimiento de las criptomonedas y pronto voy a sacar más contenido, pero esto se tiene que hacer con más gente, porque cuanta más gente entre mejor y cuanta más gente podamos ayudar mejor, porque estamos todos dentro del sistema y hay que salir, todos formamos parte del mismo sistema parásito que está aquí intentando de chupar la energía de todas las formas posibles y está en nuestras manos que no nos controlen tanto como lo están haciendo. Así que el dinero da la libertad, pero para conseguir el dinero y gestionarlo bien necesitamos transformarnos como personas, como seres y para esto necesitamos apoyarnos los unos con los demás. Así que familia, como siempre, desearles una magnífica semana, muchísima salud, muchísima fuerza para ti, los tuyos, se les quiere muchísimo y creerme que estamos aquí para hacer cosas grandes, el mundo va a cambiar muchísimo, nos necesitamos preparar y tener los máximos recursos posibles. Así que de eso se trata el juego, apoyarnos, compartir conciencia, joder, ayudar a las personas que la necesiten, porque la dificultad del videojuego va a incrementar. Así que está en tus manos cómo lo juegas. Dicho esto, nos despedimos aquí desde Revenet.